Voz de la patria grande. Voz de la patria grande. ¿De qué se va a tratar esta charla? Voy a acabar explicándoles el asunto de la Trinidad, así. No, por supuesto, desde una perspectiva teológica, sino desde la perspectiva filosófica. Pero ayuda mucho para entenderla, porque, bueno, no, independientemente de lo que cada quien crea, que es muy respetable, siempre es muy interesante conocer la historia de las ideas. Lo voy a abordar desde ese sentido, nada más, la historia de las ideas, cómo van evolucionando y cómo en la construcción de esta idea, que luego va a ser muy importante para el cristianismo, hay un judío que juega un papel fundamental, que es Filón de Alejandría, y que no nada más es un papel fundamental para la historia de las ideas cristianas. Justo por lo mismo, se va a convertir en un personaje fundamental para sentar las bases de lo que es la civilización occidental. Por eso, sí es importante estudiar de repente un poquito a Filón. Filón es un personaje muy complejo, muy complejo. O sea, es uno de los autores de la antigüedad. Estamos hablando de alguien que vive en la parte final del siglo I, antes de la era común, y las primeras décadas del siglo I de la era común. O sea, estaríamos hablando de un contemporáneo exacto de Jesús de Nazaret. Nace antes, pero vive más tiempo. Entonces, Filón tal vez habrá fallecido por ahí del año 40 o 50 de la era común. Él nace en Alejandría, por eso se le conoce como Filón de Alejandría. Alejandría es en este momento la capital cultural del mundo, la ciudad culturalmente hablando más avanzada, y por supuesto la sede de una importantísima comunidad judía de mucho dinero, pero también una comunidad judía pues obviamente adaptada al mundo helenístico, la capital del judaísmo helenístico. Y aquí es en donde va a empezar la cuestión compleja con Filón. Filón va a ser el primer judío que va a tener, digamos, como el objetivo específico de integrar lo mejor de la filosofía, de la tradición filosófica griega, por supuesto con el conocimiento de la Torá. Filón, en su propia óptica, es un judío ortodoxo. Él se ve a sí mismo como un judío observante, un judío obediente de la ley judía. Sí, crecido y arraigado a un entorno helenístico, pero él no ve esto como un conflicto. Él se considera a sí mismo, hoy le llamaríamos un judío ortodoxo. Esa palabra no se utilizaba todavía en esos tiempos, pero es como Filón se veía a sí mismo, sobre todo porque toda su vida estaba completamente, digamos, encausada por la normatividad judía, o sea, obedeciendo las leyes judías. Pero Filón es también un judío que tiene una profunda admiración por la filosofía griega. Y su idea es que la máxima filosofía posible es la Torá. Incluso Filón, digo, bueno, por supuesto, entiendo que es una época en la que no había fuentes históricas o evidencias históricas fáciles de consultar. Filón va a desarrollar la creencia de que, al final de cuentas, lo que Platón, Aristóteles, por ejemplo, grandes filósofos griegos muy anteriores a él, Platón y Aristóteles son de finales del siglo V y inicios del siglo IV, antes de la era común. Filón viene, ¿qué? 300 años después. Pero Filón, por ejemplo, va a tener la idea de que Aristóteles y Platón desarrollaron sus grandes ideas filosóficas porque de alguna manera tuvieron acceso al estudio de la Torá, específicamente de la Filón, lo veía literalmente, ¿no? Entonces, Filón cree que la Torá es la filosofía perfecta. Y entonces él a lo que le va a dedicar su vida es a tratar de explicar el conocimiento de la Torá en el lenguaje de la filosofía griega, demostrándole por una parte a los judíos que la filosofía griega tiene sus cosas buenas y por la otra demostrándole a los filósofos griegos que no hay nada que la Torá. Entonces, esto es lo que va a hacer que Filón se convierta en un autor bien difícil, porque
es un erudito, o sea, es un tipo que de la Torá se lo sabe todo, pero también de la filosofía griega se lo sabe todo. Entonces, digamos, es un pensador de un nivel muy elevado. No es fácil entenderlo. Y aparte aquí tenemos otra ventaja interesantísima. El autor antiguo, Filón, es de los que más obras suyas nos han llegado. Tenemos casi completa su obra. O sea, si tú te buscas en internet, puedes descargarlo. Es material que está disponible online, incluso en español. Obras completas de Filón. Vas a encontrar una cantidad de libros. Puedes descargarlo. Yo los tengo descargados en mi computador, obviamente, ¿no? Son muchas de mis lecturas favoritas. Porque es un autor del que sí se han conservado sus libros. Y bueno, eso obviamente nos pone en la posibilidad de estudiarlo, pero de todas maneras no es sencillo. Te vas a encontrar autores que se la pasan debatiendo sobre qué carambas quería decir Filón con determinadas cosas. Pero bueno, entonces Filón va a ser un autor muy importante. Él no está, vamos a decirlo así, no está casado con una escuela filosófica, o sea, no es platónico, no es aristotélico. Estas eran dos escuelas que estaban completamente opuestas, encontradas, porque Aristóteles, alumno de Platón, en algún momento dado sí iba a rechazar ideas fundamentales de la filosofía de Platón, de su propio maestro. No, o sea, al final de cuentas, como judío, como un observador, digamos, externo a las controversias filosóficas en el mundo de la antigua Grecia, pues Filón se va a sentir en toda la comodidad de utilizar lo que considera aprovechable, tanto de la filosofía platónica como de la aristotélica, pero también de la pitagórica y también de la estoica, y en menor grado de la epicúrea o de la cínica, que eran como los diferentes tendencias en ese tiempo en el mundo místico, en el debate filosófico. Entonces, Filón de esta manera utiliza muy libremente lo que pueden enseñar de repente cada escuela filosófica, y esto es interesante porque para un griego esto no tenía mucho sentido, en el sentido de que, bueno, o le haces caso a Platón o le haces caso a Aristóteles. Y no se diga entre estoicos y epicúreos, ¿no? O sea, ahí sí había una diferencia completa de perspectivas. Pero no está en ningún momento intentando hacer filosofía en el estilo griego. Él está intentando explicar la Torá, explicar judaísmo. Y por ello, a Filón no se tratar como simplemente un filósofo del mundo helenístico. Hay que entenderlo siempre desde sus inquietudes como judío. Y bueno, obviamente no voy a tener tiempo para explicar todos los temas que abordó Filón, porque fueron literalmente todos. Vamos a centrarnos en uno que es el que les decía, fue crucial para el posterior desarrollo y evolución de ciertas ideas que por la vía del cristianismo se volvieron fundamentales para la civilización occidental. Y voy a intentar explicarlas de la manera más clara para que empiecen a entender, porque bueno, les decía al inicio, la pregunta, ¿no? Que luego todo el mundo se hace bolas con eso, bueno, ¿cómo explicar la Trinidad? Y ahí vienen todos los problemas teológicos para intentar explicar algo que parece, ¿no? ¿Cómo pueden ser 3 y 6 al mismo tiempo? Bueno, ok, repito, no me voy a meter con las creencias, no me voy a meter con la teología, voy a hablar de cómo evolucionaron estas ideas, pero de todas maneras esto les va a ayudar a entender, espero, o sea, aquí podemos lograrlo, les va a ayudar a entender en dónde estaban, digamos, vamos a decirlo como si fuera radio, dónde estaba la frecuencia mental de esa gente antigua muy. Entonces, vamos por orden. Tenemos que empezar cronológicamente hablando con Pitágoras. Pitágoras es un filósofo del siglo V, antes del era Cosa. Estamos hablando, pues, de los primeros pasos de la filosofía, ¿no? La escuela filosófica reconocida ya como tal, o sea, un grupo de pensadores que ya encarnan lo que podemos decir el molde, el modelo del filósofo, es la llamada escuela jonia.
es decir, de la antigua provincia de Jonia, en lo que es actualmente el occidente de Turquía, pero que en ese tiempo pues era parte del mundo griego. Entonces, los filósofos jónicos son sobre todo los milesios, es decir, de la ciudad de Mileto, y los más importantes van a ser filósofos como Tales de Mileto, el maestro, y luego sus discípulos Anaxímenes y Anaximandro, los tres de Mileto. La filosofía jonia llega a un punto de colapso con las guerras médicas de los persas, que van a un caos en todo ese lugar, y luego va a venir un reflorecimiento, un nuevo auge de la filosofía griega, pero ya con diferentes escuelas. Y las dos más importantes que se van a consolidar en este momento primitivo va a ser la eleática, o sea, aunque esto está más bien en Italia, y el principal exponente, su primer gran exponente va a ser Parménides. Mientras que, por otro lado, va a estar la escuela pitagórica, o sea, los discípulos de Pitágoras. Es un momento muy interesante de la filosofía porque es la primera vez que los filósofos griegos, me refiero a la escuela eleática y a la pitagórica, se van a cuestionar por la estructura de la realidad. Tan es la primera vez que se plantean este dilema que ni siquiera lo van a explicar así. O sea, nosotros 25 siglos después lo podemos decir ya de esa manera, pues porque ya vimos cómo evolucionó la filosofía durante 2500 años. En ese momento están dando apenas los primeros pasos. Todavía ni saben cómo expresarlo. Pero es eso. Al final de cuentas, en lo que ellos están involucrados es en el debate sobre la estructura de la realidad. Entonces, Parménides es el primer de una manera que podríamos hasta definir como precientífica, al intuir que hay algo que lo unifica todo. O sea, hay algo que nunca cambia, en ese sentido está en pleito permanente con Heráclito, que Heráclito siempre te dice todo cambia. El día se convierte en noche, la noche en día. El río en el que te estás bañando ahorita no va a ser el mismo río dentro de 10 minutos porque el agua cambia, tú también cambias. Parménides dice no. O sea, todo esto no puede estar siendo simplemente todo el tiempo cambio. Hay algo que debe darle una estructura y que debe ser, es decir, no se debe mover, debe ser fijo, permanente, consistente. Y bueno, Parménides podría haber dicho que esa es la realidad, pero bueno, todavía la filosofía no evolucionaba tanto como para llegar a eso. Nos ponemos más exquisitos y podríamos decir que la ley de gravedad. Otro día les platico cómo tiene que ver la ley de gravedad con esto. Pero bueno, son los primeros pasos de la filosofía. Pitágoras va a proponer otro tipo de respuesta, una respuesta considerado más de talante místico. Pitágoras, de repente haciendo experimentos con la música, se da cuenta que todas las notas musicales se pueden, miren que eso que está aquí, lo que estoy señalando con el dedo es una guitarra, la voy a aprovechar ahorita, que las notas musicales se pueden expresar en números. ¿Qué es lo que le llama la atención a Pitágoras de esto? Que una realidad acústica, un sonido, se puede explicar matemáticamente, se puede traducir en números. Entonces, Pitágoras va a llegar a la conclusión de que la esencia de todo son los números, que todo en la naturaleza debe tener su explicación matemática. Todo se debe poder expresar en números. Y de ahí Pitágoras va a desarrollar toda una idea que vamos a llamarle así, de emanación de la realidad. Para Pitágoras, la realidad no es un todo unificado. Y en este sentido, Platón va a ir muy cerca de Parménides. Pero para Pitágoras, la realidad no es un todo unificado, sino que existe en diferentes niveles, vamos a llamarle así, y de cada nivel emana otro nivel de la realidad.
Entonces, Pitágoras lo va a expresar en términos matemáticos y te lo va a decir así. Al principio está el punto. Todo es el punto. Si tú tienes dos puntos, del punto surge la línea. Si tú agregas dos líneas, o sea, una para acá, haz de cuenta, y otra para acá, así, entonces surge el espacio bidimensional. Es decir, surgen las figuras geométricas de dos dimensiones, o sea, las figuras geométricas planas. Si agregas una línea más hacia arriba, una tercera dimensión, entonces surgen las figuras tridimensionales y las figuras geométricas de tres dimensiones. Entonces, recapitulemos. Primero el punto. Del punto se abre la línea. De la línea se abre primero la figura geométrica bidimensional. Se agrega una dimensión más, de la figura geométrica bidimensional se surge, emana la figura geométrica tridimensional. Ahora bien, las figuras geométricas tridimensionales, de ahí emanan los elementos. Aquí todavía estamos hablando de una dimensión abstracta, vamos a llamarlo en términos modernos, Pitágoras no utilizaba este término, pero para entendernos, de una dimensión espiritual. No estamos hablando todavía de figuras geométricas que existen en forma material. Entonces, primero, para Pitágoras es fundamental que de la línea, del punto surge la línea, de línea la figura geométrica bidimensional, de esta surge la figura geométrica tridimensional y de esta surgen los elementos, que en la antigüedad se va a discutir mucho cuántos elementos hay. La hipótesis que se va finalmente a establecer va a ser la aristotélica, que son 4, agua, tierra, aire y fuego. Y de estos elementos surgen ahora sí los átomos, el fundamento de la materia, mente material. Y de los átomos surge el universo material. Entonces, para Pitágoras, todo es una emanación matemática. Bueno, esa es una de tantas ideas que se propusieron en la antigua filosofía griega. Platón la resumió. Platón no estaba tan convencido de darle tanto espacio a tanta matemática, y Platón entonces te va a decir que en esencia nada más existen dos niveles: el mundo de las ideas, que es la realidad, y el mundo físico, en donde vivimos nosotros como cuerpo sometido al tiempo y al espacio, que es solamente una sombra de lo que es el mundo de las ideas. Bueno, Aristóteles va a llegar a decir, no, a ver, la realidad es una sola. Lo abstracto, lo espiritual, lo intelectual, las ideas y lo material existen en una sola y la misma realidad. Entonces, bueno, por eso les decía que de repente los filósofos griegos no estaban de acuerdo, pero bueno, Filón, varios siglos después, va a estudiar todo esto muy a fondo y va a tomar lo que a él le interesa, lo que a él le sirve. Aquí el punto interesante es que a Filón no le interesa resolver problemas filosóficos griegos o en el estilo griego. A lo que a Filón le interesa resolver son dilemas de la religión judía. Y por ejemplo, aquí hay un dilema muy interesante. Les voy a plantear dos dilemas muy interesantes con los que Filón tiene que lidiar y que nadie en su tiempo todavía había abordado. Filón va a ser el primero en meterse con esa discusión. Uno, ¿por qué el relato de Génesis te dice que Dios creó la luz en el primer día, pero te dice que creó el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué la primera creación de Dios es caótica y Dios, pues no, es todopoderoso? ¿Por qué no creó todo perfecto de una vez y lo tuvo que ir arreglando a lo largo de 6 días? ¿Por qué hay un relato sobre Adán, el ser humano primigenio, y que es al final de todo lo creado, y luego en Génesis 2 hay otro relato donde Adán es lo primero que es creado y luego los animales? O sea,
qué estas contradicciones en el relato de la creación? Y otro dilema más. ¿Por qué de repente la Biblia te habla del ángel del Señor como si fuera Dios mismo? ¿Y por qué a veces te habla de él como si solamente fuera un ángel? ¿Por qué de repente te dice, a Dios nadie le vio jamás, pero también te dice que Moisés le dijo a Dios, quiero verte, y Dios le dijo, te voy a dar chance de ver mi espalda? Bueno, ¿lo vieron o no lo vieron? ¿Era ángel o era Dios? ¿El hombre fue creado lo primero o lo segundo? ¿Y la luz es en el primero o en el cuarto día? Estos son los dilemas que Filón quiere resolver, o sea, dilemas de la cuestión judía. Y entonces él va a tomar las ideas de Pitágoras para intentar resolverlo. Bueno, no vamos a decir que lo resolvió, obviamente, estos son siempre temas discutibles y a los judíos nos encanta discutir. Pero vamos a decirlo así, o sea, Filón toma las ideas de Pitágoras para proponer una respuesta muy interesante, muy interesante. ¿De qué se trata la explicación de Filón? Bueno, en resumen, lo que te va a decir es esto. Dios, en su esencia más pura, en su esencia absoluta, en su esencia infinita, y en este punto Filón se acerca a Parménides cuando habla de todo lo que existe como algo que está unificado en, nada más que Parménides no atina a decirle la realidad, es de el uno, que le va muy cómoda porque es judío al final de cuentas, y los judíos éramos los primeros que creíamos en Dios como el uno, antes de Parménides, y con dos Filón retoma esta idea, y te va a decir, esa unidad absoluta que es Dios no tiene un contacto directo con el mundo material, no lo puede tener. ¿Por qué? Porque el mundo material es el mundo de la fragmentación, o sea, pues estás tú y estoy yo, significa que lo humano está fragmentado, ¿no? Tú, todos los que nos están acompañando en esta sesión, todos los que no nos están acompañando en esta sesión, 8,000 millones de personas en el planeta, pues es evidente que lo humano está fragmentado. Bueno, todo está fragmentado. O sea, por eso cada cosa tiene un nombre, por eso cada cosa tiene una manera en que la podamos señalar, y señalar implica delimitar, definir, marcar su fin, donde entonces, Filón dice, esa esencia pura, absoluta, eterna de Dios no se puede relacionar con nosotros. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, porque no la podemos percibir. No es que no quiera o no es que él no pueda, es que somos nosotros los que no podemos. Entonces, para poderse manifestar en este mundo material, en este mundo real, lo tiene que hacer por medio de emanaciones que vayan abarcando los diferentes niveles de la realidad, de tal manera que en cada nivel tener ese contacto con lo divino. Una idea muy similar a la de Pitágoras. O sea, partiendo de una idea muy similar a la de Parménides, filosóficamente hablando, Filón ahora utiliza una idea muy similar a la de Pitágoras. ¿Y qué es lo que nos va a decir Filón de las emanaciones de Dios? Nos va a hablar de potencias. Así es como lo va el término que va a utilizar, las potencias divinas. Fíjate cómo después la tradición occidental va a tergiversar, o no es que la tergiverse, más bien evoluciona el concepto, y de repente para nosotros cuando nos hablan de las potencias divinas, lo primero que pensamos es en ángel, y es que de repente utiliza terminología que parece que está hablando de ángeles, utiliza mucha terminología propia de la angelología, tanto persa de su momento como griega. Pero Filón no está hablando de ángeles. Cuando Filón está hablando de potencias,
vamos a decir, retoma un poco la idea aristotélica y también un tanto estoica de la potencia como algo que genera el movimiento. La palabra griega que se utiliza para este concepto es la de dúnamos, o sea, de donde viene dinámico, lo que hace que algo sea dinámico, lo que hace que algo se mueva, pero en un sentido metafísico. Y cuando hablamos en filosofía, no estamos hablando de cosas espirituales. No. Eso es la metafísica mal entendida en la cultura popular. Cuando hablamos de metafísica en filosofía, estamos hablando del análisis, de la reflexión, del estudio, de la estructura de la realidad. O sea, cuando Filón habla de las potencias en un nivel metafísico, se refiere a cómo se construye la realidad. El cosmos, o sea, cosmos en griego significa todo lo que ha sido, todo lo que es, todo lo que será. O sea, realidad. Eso es a lo que se refiere Filón cuando habla de las potencias. La forma en la que surgiendo desde el Dios que es eterno, único e inaccesible, hasta nuestro mundo material, la forma en la que se va construyendo la realidad. Entonces, para Filón existe, digamos, un primer canal que es el que va a permitir que esta eternidad, que esta unicidad absoluta de Dios pueda fluir hacia abajo, pueda fluir hacia otros niveles de realidad para que entonces Dios se pueda manifestar a toda su creación. Y este primer canal, ¿qué es? La palabra. Filón, por supuesto, va a tomar la idea fundamental de Génesis de que la creación se hace por medio de... O sea que todo empieza en el momento en que Dios dice, haya luz, en el momento en que Dios habla. ¿Y cómo se dice? Y luego una de tantas posibilidades para referirse a la palabra, no en el sentido de un fonema que yo pronuncio, sino la palabra como una realidad, como algo que sucede en la realidad. La palabra que se utiliza en griego es logos. Entonces, ahí es como Filón va a retomar un concepto que ya manejaba, pero le va a dar una nueva dimensión. El logos como aquel canal mediante el cual Dios entra en contacto con toda su creación. Esto no es una explicación teológica, ojo, esto no lo enseña explicación filosófica, pero como pueden darse cuenta, esto seguro muchos ahorita ya pensaron en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. El capítulo 1 del Evangelio de Juan es totalmente filoniano en este sentido. Ahí se siente del pensamiento de Filón de Alejandría. Capítulo 1, donde se habla de Jesús como el Logos. ¿No? Ahorita platico un poquito más de eso. Bueno, entonces, Filón entiende que el Logos es este canal por medio del cual Dios se va a poder manifestar en todos los niveles de la realidad. Y los dos, bueno, a partir de ahí, las emanaciones van a ir por pares. Bueno, las potencias van a ir por pares. ¿Por qué? Este es un concepto fundamental para la filosofía. Porque para que podamos conocer, entender cualquier cosa, necesitamos entenderla junto con su opuesto. De hecho, es la mejor manera didáctica de explicar las cosas. Entonces, de el logos, en un siguiente nivel de la realidad, emanan dos potencias. O sea, Dios se manifiesta por medio de dos diferentes potencias. Una, la que en griego es teos, o sea, Dios literalmente. Fíjate cómo aquí el problema es que les está hablando de Dios, el absoluto, el eterno, el innombrable. O sea, ahí Filón retoma esta tradición judía de no tenemos un nombre para él. O sea, no podemos nombrarlo. No porque esté prohibido, no porque, simplemente porque realmente el ser humano no tiene una palabra para designar lo que es absoluto.
porque todas nuestras palabras, igual que toda nuestra experiencia, son fragmentarias. Wittgenstein estaba muy feliz con estas ideas. Todas nuestras palabras, el lenguaje nació para ser fragmentario por definición, porque el lenguaje es lo que utilizamos para explicar cada cosa, cada fragmento de la realidad. Entonces, no tenemos una palabra para referirnos al que es absoluto. Podemos decir el absoluto, pero aún esa palabra no alcanza a explicar lo que eso implica. Entonces, por eso, primero está el uno, que se va a manifestar por medio de logos. El logos va a ser su canal para manifestarse en cada nivel de la realidad. Y en este primer nivel lo que aparece es Dios y Señor. En griego, Theos y Kurios. Dios en esta visión va a ser, o sea, es la potencia mediante la cual el uno, el infinito, el absoluto, reparte, digamos, vamos a decirlo así, sus beneficios a la creación. Y Señor, Kurios, va a ser la potencia mediante la cual gobierna. Pero estamos hablando de una dinámica, un dúnamos, una dinámica en un nivel espiritual, en un nivel que todavía no corresponde al mundo material. Por eso, Filón va a hablar de otras dos potencias que vienen después de estas y que son la potencia de la realeza. El punto aquí, para que todo esto de que él reparte beneficios y también gobierna. Irving, nada más. Es que te estás trabando demasiado y digo, no es nada más de este lado, sino se está viendo demasiado así en la transmisión. Entonces, no sé si podrías repetir lo último que dijiste porque se trabó demasiado y chance y ver tu conexión. Una disculpa. No, o sea, no puedo hacer nada con la conexión. Tengo el módem aquí a 1,5 metros y, en fin. Bueno, déjame. No, está bien. Ok, repito lo que dije. Ok, entonces les decía que esta cuestión de repartir sus beneficios y gobernar, estamos hablando de que es en una dimensión espiritual, en otro nivel de la realidad. Para que esto pueda llegar hasta acá, bueno, entonces primero tiene que existir esto que estamos llamándole hasta acá. O sea, primero tiene que existir el mundo material. Y por eso la siguiente potencia es la potencia creadora. O sea, la potencia por medio de la cual se surge un universo físico, un universo de materia. A esta potencia también se le va a llamar demiurgo. Y este va a ser un término que más adelante, en el cristianismo del siglo I y del siglo II, va a ser utilizado o criticado en sentido peyorativo, porque va a ser muy propio de las escuelas gnósticas. Aquí no estamos hablando de gnosticismo. O sea, para Filón no hay ningún problema con decir que Dios se manifiesta como demiurgo en este universo material. Es decir, que ese Dios con el que convive Israel durante todo el texto bíblico es un demiurgo en el sentido filosófico de que es la potencia divina, o sea, es Dios mismo, o sea, no es que sea otro Dios, es Dios mismo, pero adaptándose a una realidad inferior a la suya, que es el absoluto y lo eterno, adaptándose a una realidad inferior para poder crear el mundo material, para poder crear esto que existe y en donde nos desenvolvemos. Entonces, Filón lo explica así, o sea, Dios en su esencia absoluta no es que no se quiera manifestar o no es que no se quiera revelar, es que no lo percibiríamos, es que nuestras limitadas capacidades intelectuales no podrían ni siquiera percibirlo. Entonces, por eso Dios en este nivel se tiene que manifestar como creador. O sea, Él tiene que concedernos el privilegio de bajar a nuestra dimensión, a nuestra capacidad de entendimiento,
y manifestarse de esa manera. De otra manera no podríamos relacionarnos con él. Entonces, así es como Filón introduce el concepto de la potencia creadora, justamente para señalar cómo Dios, digamos, también va emanando de sí mismo, siempre desde sí mismo, hacia los diferentes niveles de la creación. Y bueno, obviamente ahí vuelve a aparecer la necesidad de gobernar, porque gobierna lo espiritual, pero también debe gobernar lo material. Entonces, junto con la potencia creadora, está la potencia de la realeza, o sea, del poder real, del poder de la realeza. Otra vez es el concepto de gobierno, pero ya no estamos hablando de la dimensión espiritual, estamos hablando de la dimensión material, del Dios que gobierna sobre el mundo físico. Y bien, y hay todavía un par de potencias más, que son la potencia de la misericordia y la potencia legislativa. La potencia de la misericordia es, al igual que la que estaba más arriba, la potencia que reparte beneficios, pero ya en el mundo material, como reflejo de lo que sucede en la dimensión espiritual. Y la potencia legislativa, pues naturalmente es todo lo que tiene que ver con la Torá, como ley de Dios, y que es la que establece, digamos, los parámetros, los fundamentos, para que el ser humano pueda relacionarse adecuadamente con Dios. Entonces, Filón de esta manera recupera ideas de Parménides, ideas de Platón, ideas de Pitágoras, ideas de Aristóteles, pero para resolver diatribas que de repente el judaísmo tenía, o sea, estos dilemas que el judaísmo tenía con, bueno, ¿por qué el texto de la Biblia nos habla de Dios creando la luz en el primer día, pero las luminarias hasta el cuarto? Ah, dice Filón, ¿por qué? Lo primero que creó, o sea, Dios no puede crear todo de golpe. Tiene que salir de su unidad absoluta, primero proyectarse hacia la dimensión espiritual, y ahí es en donde se crea la primera luz es espiritual, y de ahí proyectarse hacia la dimensión física. Ahí es donde se crean las luminarias. Porque hay un relato de una creación donde solamente se menciona Adán, pero en sentido genérico, varón y hembra, y luego hay otro relato donde Adán primero es creado del barro, luego la costilla, luego el jardín del Edén, porque uno es el Adán espiritual en la dimensión espiritual y otro es el Adán en la dimensión material. Entonces, ahora, lo importante aquí es entender que cuando estos filósofos, porque esto no nada más es de Filón, sino también de Pitágoras, cuando estos filósofos se refieren a que primero Dios es lo infinito, luego emana hacia lo espiritual y luego emana hacia lo material, no estamos hablando de un proceso cronológico. O sea, no estamos hablando de que hubo una vez en la historia, hace mucho tiempo, que Dios nada más era lo absoluto. Y de repente, el 17 de septiembre del año muchos cientos mil antes de la era común, emanó hacia lo espiritual. Y luego, el 27 de septiembre del año ya no tan muchos cientos mil, emanó hacia lo material. No. No estamos hablando de un proceso cronológico, estamos hablando de un proceso ontológico, es decir, de lo que es. O sea, estamos hablando de algo que sucede así todo el tiempo, una dinámica eterna. O sea, esa unidad de Dios, inaccesible para la mente humana, te diría Filón, todo el tiempo, desde siempre, está emanando hacia la dimensión espiritual y de ahí hacia la dimensión material. Entonces, así es como Filón va a resolver, por ejemplo, este tipo de preguntas. Cuando dice la Torá, a Dios nadie le vio jamás. Claro, ese Dios, su forma más pura, el absoluto, el uno, el innombrable, ¿no? Nadie le vio jamás. Pero Moisés le dijo, déjame verte. Y le dijo, ok, vas a poder ver mi espalda.
Bueno, claro, pero es que ese es el creador, el que se está manifestando en la dimensión en la que nuestros sentidos pueden, y nuestro intelecto pueden percibirlo. Entonces, a ese sí, Moisés, como un gran tzadik, digo, no cualquiera lo ve, pero Moisés sí pudo tener ese nivel de revelación, te diría Filón, porque no estamos hablando de ese uno en su esencia pura y absoluta, porque a ese, lo dice la Biblia, nadie le vio jamás. Estamos hablando de el que se manifiesta, del creador, el que se puede manifestar a la creación y cuyas obras y acciones las podemos ver en el terreno de la historia y sobre todo de la historia del pueblo de Israel. Entonces, estamos hablando de otro nivel en la emanación de lo divino. Así es como Filón va a utilizar el lenguaje de la filosofía para plantear una respuesta a incógnitas de judías que ya para su tiempo evidentemente eran tema de discusión, aunque él es el primero en dejarnos escritos al respecto, ¿no? Bueno, estas ideas, como les decía yo al principio, influyeron de una manera determinante en el cristianismo primitivo. Entonces, bueno, ya la idea cristiana, pues obviamente fue identificar a Jesús de Nazaret, a Jesucristo como el Logos, una idea que por supuesto a Filón no se le habría ocurrido, él era judío, pero de aquí va a surgir eventualmente la idea original de la Trinidad, de la relación que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que es la idea conservada de manera ortodoxa por las iglesias ortodoxas de Oriente. A partir del año 325 va a empezar una controversia en las antiguas iglesias cristianas, las de ese tiempo, siglo IV, siglo V, siglo VI, sobre todo en el 4 y el 5, una de las tantas llamadas controversias cristológicas, y el tema crucial va a ser el llamado subordinacionismo. La idea cristiana original es subordinacionista. Va a ser la iglesia latina, la iglesia de Occidente, la que ya más adelante, a partir del siglo V, va a empezar a negar el subordinacionismo, y es lo que va a hacer que el concepto de Trinidad se vuelva un poco más confuso. Pero la idea subordinacionista original, conservada, repito, hasta la fecha, por las iglesias ortodoxa griega, ortodoxa rusa, ortodoxa caldea, etcétera, las iglesias ortodoxas de Oriente, la idea es que Padre, Hijo y Espíritu Santo funcionan en esta lógica, en esta lógica de emanación, o sea, del Padre como aquel de quien emana el Hijo, como otro nivel, otra dimensión de la realidad, y de quien emana, de los dos emana, a su vez, el Espíritu Santo. Esto, pues obviamente es muy difícil de explicar porque, repito, no es una cuestión cronológica. O sea, no es decir, en un momento nada más existía el Padre y el 8 de febrero del año chorrocientos mil antes de la era común apareció el Hijo. No es eso. No estamos hablando de cronología, estamos hablando de metafísica en el sentido estricto de la palabra, de la estructura de la realidad. Entonces, el punto aquí está en que en esta teología que vino a llamarse subordinacionista, tenemos al Padre como el punto original desde donde emana todo, luego al Hijo y luego al Espíritu Santo. Retomando esta idea de Filón de que está el absoluto primero, que nadie lo puede conocer, nadie lo puede percibir, luego está la dimensión espiritual y luego está la dimensión material. Esa fue la forma en la que el cristianismo lo adaptó. El cristianismo occidental, el cristianismo latino, es decir, lo que luego se vino a constituir como Iglesia Católica Romana y por herencia las iglesias protestantes, rechazaron al final de cuentas el subordinacionismo para hablar de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales, son idénticos en eternidad, poder y gloria, así es como lo dicen. Y bueno, se metieron en un territorio en el que es bastante más difícil explicar la Trinidad. Explicar la Trinidad desde la perspectiva de las iglesias ortodoxas de Oriente es un poco más sencillo cuando estás acostumbrado a estos rollos filosóficos de Pitágoras, Platón, Aristóteles y Filón, sobre todo. Pero bueno,
Esto de la Trinidad es apenas nada más un ejemplo de cómo Filón de Alejandría es una especie de canal mediante el cual toda la filosofía griega, todo ese monumental constructo intelectual, complejo, variado, y que obviamente tiene puntos de vista encontrados, todo ese monumental constructo intelectual que es la filosofía griega, alguien lo hace un rollo más o menos coherente, o sea, lo integra, pero sobre todo porque lo enajena de su contexto filosófico original para hablar de temas judíos. Bueno, eso es lo que hace Filón. Pero gracias a eso, todo ese cuerpo de ideas filosóficas griegas van a entrar al cristianismo ya, digamos, empaquetadas y van a ser la manera en la que el cristianismo, por una parte, preservó mucho de lo que es filosofía griega. Después del colapso del mundo grecolatino, todo ese conocimiento, pues quien lo preservó fue el cristianismo. Por una parte, o sea, el cristianismo así preserva a la filosofía griega, pero por otra parte, visto desde el otro ángulo, es la manera en la que Filón, el filósofo judío, se convirtió en muchos sentidos en el padre intelectual de la civilización occidental. Los dos filósofos neoplatónicos más importantes ya de la era común, que van a sentar las bases para el pensamiento medieval, son Plotino, del siglo III, extraño porque Plotino no era cristiano, era pagano, pero fue un filósofo muy apreciado por los cristianos, sobre todo por, este es el otro filósofo, Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, obispo, teólogo y filósofo cristiano de finales del siglo V. Ellos son los dos filósofos neoplatónicos que van a sentar las bases de la intelectualidad cristiana, sobre todo europea, de la Edad Media. O sea, las bases de la civilización occidental intelectualmente hablando. Y los dos son absolutos seguidores de Filón. Filón de Alejandría viene siendo el maestro de ambos. Entonces, por eso todo aquello en lo que la filosofía griega hablaba de metafísica, de la estructura de la realidad, gracias a Filón, luego a Plotino y luego a San Agustín, se va a poder traducir, se va a poder convertir en la filosofía escolástica con la que la Edad Media, europea y cristiana, va a debatir acerca de temas eminentemente teológicos. Pero si toda esa traducción de lo que hablaban Platón, Aristóteles, Pitágoras, que no tiene nada que ver con lo que va a hablar el cristianismo después, pero si hay una conexión, fue porque Filón, vuelvo a usar en la figura, empaquetó todas esas ideas en una explicación religiosa, aunque judía, y ya luego el cristianismo nada más tuvo que hacer su adaptación correspondiente. Pero entonces, en la génesis de la estructura intelectual de Occidente, de la cultura occidental, ahí está Filón. Es un pensador importantísimo para entender por qué la Edad Media fue como fue, y esa es la base para entender por qué el mundo de hoy es como es. Entonces, nunca se va a poder halagar, aplaudir, celebrar lo suficientemente a este señor que, bueno, era un buen judío, un tipo que por convicción vivía conforme a la ley de Moisés. Por otra parte, tenía muchas dudas que le planteaban sus textos sagrados judíos, y por otra parte tenía una cabezota enorme, capaz de estudiar a todos los filósofos importantes hasta su época, entenderlos, asimilarlos y aprovechar lo que encontró de cada quien para explicar en términos filosóficos, ojo, filosóficos, los dilemas que él traía respecto a su propia religión. El objetivo de Filón, repito, era demostrar que la Torá era la más elevada filosofía de todos. Y bueno, tenía un buen argumento. O sea,
cuando él está analizando todas estas diatribas que se podían dar, platónicos contra aristotélicos, contra estoicos, contra epicúreos, contra cínicos, contra pitagóricos, etcétera, sobre la unificación de la realidad, cosa que Pitágoras no estaba tan contento con ello. O sea, por eso Pitágoras habla de una realidad segmentada en varios niveles. Platón todavía la segmenta en dos. Apenas Aristóteles va a ser el primero que dice, no, es una sola. Filón podía decir, bueno, los judíos entendimos eso desde hace siglos, ¿no? O sea, por supuesto que la Torá es la filosofía más superior porque en la Torá ya está claramente explicado eso que a los filósofos griegos les costó tanto trabajo llegar a la conclusión, que la realidad es una sola. Y por eso cuando Filón habla de estas emanaciones, no lo hace en el sentido pitagórico estricto, porque para Filón todo es parte de una sola realidad. O sea, incluso en ese sentido rompe con Platón. Para Filón todo es parte de una sola realidad. Simple y sencillamente, como el ser humano no tiene la capacidad de percibir a Dios, a un Dios que es infinito, que es uno, que es absoluto, que lo llena todo en todos, es el dilema de Salomón, ¿no? No sé si recuerdan la escena, según el relato bíblico, cuando Salomón está en la consagración del templo de Jerusalén, que recién lo acaban de terminar de construir. Hay un momento bellísimo en que Salomón le dice a Dios, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo vas a poder morar en esta casa de piedra que yo he construido? Filón le diría, emanaciones. O sea, Dios, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, sabe arreglárselas para que los seres humanos podamos tener contacto con Él. Por supuesto. O sea, por nuestras limitantes de nuestros sentidos, pues es obvio que no vamos a percibir. Vamos a tener contacto con el que es uno, porque nosotros somos parte de eso que es el uno, pero no lo vamos a percibir. Nuestro cerebro no da para eso. Pero no te preocupes. Dios se ha manifestado en cada dimensión de la manera adecuada para que el ser humano pueda conocerlo, para que el ser humano pueda beneficiarse de su amor y para que el ser humano pueda obedecerlo. O sea, y como última manifestación de todo ese proceso, ahí está la Torá. O sea, todo eso que es infinito, finalmente condensado en un texto escrito para que uno lo pueda abrir, leer, estudiarlo, discutirlo, analizarlo y obedecerlo. Bien, no sé qué tan claro haya quedado, no es un tema sencillo, pero bueno, ahí se los dejo. Si de repente se les antoja, busquen en internet Filón, obras completas, se las van a encontrar en español sin ningún problema. Si quieren empezar a leerlas, magnífica idea, váyanse despacio, no es sencillo, es un escritor antiguo, de repente utiliza un estilo medio rebuscado, es un filósofo de primer nivel, o sea, son textos complejos, pero siempre vale la pena echarles una leidita de cuando en cuando. Voz de la Patria Grande.